Si por algo es tan popular el tema Divi, sin duda es por su potente e intuitivo constructor, que nos permite distribuir y diseñar los elementos de nuestra web de forma visual y sin necesidad de utilizar código. En esta lección del curso Crea tu web con Divi desde cero, vamos a ver una introducción al constructor de Divi para entender cómo funciona. Como son tantas las opciones y los elementos que podemos personalizar a través del constructor, iremos profundizando en las siguientes lecciones de este curso, tanto en las diferentes partes que forman el constructor como en los diferentes módulos que nos permite utilizar Divi. Pero esta lección nos va a servir como base para entender todo lo que vendrá después. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. Gran parte de mi trabajo consiste en desarrollar webs en WordPress. Si buscas ayuda profesional para crear tu página, puedes contactar conmigo a través de mi web gorkaareta.com. Seguro que podrá ayudarte. Antes de empezar, os comento que tenéis en la descripción de este vídeo un enlace para adquirir el tema Divi con un 20% de descuento. Si aún no tenéis vuestra licencia de Divi, aprovechad esta promoción. Y ahora ya vamos a comenzar a aprender a manejar el constructor de Divi. Vamos a ir a nuestro WordPress. Recordaréis que en la última lección estuvimos personalizando elementos de nuestra web como la cabecera o el pie, y ahora vamos a utilizar el constructor para gestionar los contenidos de cada página. Los contenidos que irán generalmente entre la cabecera y el pie, es decir, en esta zona, en la zona con los contenidos de la página. Ahora mismo estamos viendo lo que sería nuestra página de inicio, pero para esta lección, en vez de trabajar en esta página de inicio en la que aún no hemos metido contenido, vamos a crear una página nueva. Vamos a ir a páginas, vamos a crear una página nueva, le vamos a llamar a la página test constructor, porque va a ser una página que vamos a utilizar únicamente para hacer test y aprender a utilizar el constructor. Veis aquí abajo lo que sería el editor tradicional de WordPress y un botón morado que dice usar el constructor de Divi, y no hace falta ser un premio Nobel para saber que si pulsamos aquí nos va a abrir el constructor de Divi, que es lo que queremos aprender a utilizar. La primera vez que lo abrimos nos muestra este mensaje de bienvenida. Hay un enlace aquí que dice aprenda más sobre la nueva experiencia. Si pincháis os mostrará un tutorial explicándoos más o menos en qué consiste el constructor, pero como para eso también estoy aquí yo, nos lo saltamos y le damos al botón azul de empezar a construir. Nos aparece aquí también este mensaje de bienvenida que nos invita a hacer un tour explicándonos lo que os voy a explicar yo ahora, así que también nos lo saltamos. Le damos a empezar a construir y nos va a mostrar por defecto tres opciones. Construir desde cero, que nos va a permitir construir desde cero una página. Elegir diseño, que nos va a permitir importar un diseño ya existente de la galería de Divi y luego sobre ese diseño podemos hacer modificaciones. Esto seguramente nos puede ahorrar mucho tiempo porque podemos aprovechar algo que ya está más o menos hecho y luego sobre eso hacer cambios. Y en tercer lugar tendríais clonar página existente, que os duplicaría una página que ya existiera en vuestro WordPress. Ahora mismo no tenemos ninguna página que duplicar, así que esta tercera opción la descartamos. La segunda opción os la voy a enseñar por encima, simplemente que sepáis que dándole aquí a elegir diseño accederíais a una biblioteca con un montón de diseños de Divi ya predefinidos. Vamos a elegir por ejemplo este de aquí, el de un estudio de yoga. Dentro de cada diseño hay subplantillas, esta con una página del blog, esta con una página de clases de yoga, esta con una página de contacto. Podríais seleccionar cualquiera de ellos e importarlo a vuestra página. Para poder importarlo, lo que sí que os pedirá a Divi es que estéis registrados y que hayáis metido vuestra clave de API al configurar la plantilla. Haciendo clic, como he dicho, aquí por ejemplo, en el blog, si le dierais a usar esta plantilla os la descargaríais, pero lo que yo quiero es que aprendáis a hacerlo desde cero, entonces descartamos esta opción y vamos a elegir construir desde cero. Le damos aquí a empezar a construir y nos aparece esta pantalla con este bloque con un encabezado morado que es el constructor de Divi. Cerramos esto. El constructor de Divi tenemos dos formas de verlo y de gestionarlo. Una de ellas es en la parte trasera, en el backoffice, que es lo que estamos viendo ahora. Desde aquí gestionaríamos los contenidos de la página desde el panel de control de WordPress, y otra de ellas sería en la parte delantera. Para hacerlo le daríamos a este botón de aquí, construir en la parte delantera, y estaremos haciendo los cambios no desde el panel de control, sino directamente con la previsualización de cómo quedaría nuestra página. Como esta segunda forma es mucho más visual, es la que utilizaremos en la mayor parte de las lecciones que nos quedan en este curso. En algún caso concreto nos ayudará editarlo desde el backoffice. Cuando sea así cambiaremos de modo. Por ahora que sepáis que hay dos formas, desde el backoffice o desde aquí, del modo frontal, que como digo es más visual porque estaréis viendo en directo los cambios que vais haciendo. Luego cuando hayamos metido algo de contenido veremos mejor la diferencia entre uno y otro modo.
El siguiente punto importante con el que quiero que os quedéis es que los contenidos que vamos a meter en la página, en el constructor de Divi, se van a dividir primero en secciones, que dentro de cada sección habrá una o varias filas, que luego cada una de esas filas se puede dividir en una o varias columnas, y que luego en esas columnas es donde vamos a meter los módulos, como pueden ser un módulo de texto, un módulo de vídeo, un módulo de imagen y demás. Es obligatorio que haya al menos una sección y una fila. En esta pantalla que vemos cuando nos abre por defecto el modo de edición frontal, lo primero que nos pide es que añadamos la primera fila. No nos pide que añadamos la sección porque por defecto ya nos la ha añadido. Entonces lo primero que haríamos en este caso sería añadir una fila. Vamos a añadir una fila de 2 columnas de igual anchura, 50% cada columna. Y ahora nos pide que en la primera columna metamos un módulo, que puede ser un audio, un texto, un botón, un vídeo. Vamos a meter un texto. Por defecto nos mete un texto ficticio, le decimos que OK y lo dejamos así. Si pasáis ahora el ratón por encima de los diferentes elementos, veréis que os aparecen una serie de iconos y una serie de bloques de colores. Estos colores tienen su significado. El color azul se corresponde con las secciones, el color verde se corresponde con las filas y el color gris oscuro se corresponde con los elementos. Si pasáis el ratón por encima del bloque azul, que es el de la sección, con estos iconos podréis realizar una serie de acciones que explicaremos a continuación que van a afectar a la sección. Si hacéis lo mismo encima del bloque verde, estos cambios que podéis hacer afectarán a la fila, y si hacéis lo mismo encima del bloque gris oscuro, los cambios que hagáis afectarán al módulo, en este caso un módulo de texto. Enseguida os explicaré qué hace cada uno de estos iconos que aparece sobre la barra de color, pero antes de hacerlo vamos a ver otros iconos que son los que aparecen aquí con el signo de más, que como podéis deducir lo que hacen es añadirnos un nuevo elemento. Si pincháis en el icono de más con el fondo gris oscuro, nos va a añadir un nuevo módulo. De entre todos los que podemos elegir, pues ponemos por ejemplo el módulo anuncio. Cerramos. Si hacemos clic en el icono de más con el fondo verde, lo que nos va a hacer es crearnos una nueva fila. En este caso vamos a decir que nos añada una fila de 3 columnas. ¿Veis que nos ha creado una fila con 3 columnas? Cerramos esto. Y si hicierais clic en el icono de más con el fondo azul, lo que nos hace es añadir una nueva sección. Hay 3 tipos de secciones: regular, especialidad y ancho completo. Dedicaremos una lección más detallada a las secciones, en la que veremos las diferencias entre un tipo de secciones y otro. Por ahora lo dejamos en regular. Al añadir una sección, lo primero que nos pide es que metamos una fila, ya que no se puede meter módulos directamente en la sección sin haber una fila entre medias. Así que en este caso, para la segunda sección, vamos a meter una fila de una columna. Y aquí vamos a meter otro texto. Para que haya algo más de contenido, en esta segunda fila que había en la primera sección, vamos a meter en la primera columna aquí un texto. Podéis o buscar el módulo de texto en esta lista o utilizar el campo de búsqueda, escribís texto y os aparece ya el módulo abajo. Hacéis clic, decimos que OK, aquí ya vamos a meter una imagen que vamos a cargar de nuestro ordenador. Aquí vamos a meter un botón. Y ya tenemos una página con algo de contenido. El contenido está dividido en 2 secciones. Una sección superior que llega hasta aquí y una sección inferior que empieza aquí y continúa abajo. Para que diferencies mejor una sección de otra, vamos a darles diferente color de fondo. Y antes de hacerlo, vamos a ver qué son los diferentes iconos que aparecen cuando paséis el ratón encima de cualquier elemento del constructor de Divi. El primer icono que os aparece, esta especie de ejes de flechas que se cruzan, os permite pinchar y arrastrar un elemento. Si pincháis sobre ese icono y lo arrastráis, podéis colocar ese elemento en otro lugar de la página. Si queréis, por ejemplo, aquí en este caso, cambiar la distribución de los elementos, poner el anuncio a la izquierda y el texto a la derecha, podríais pinchar y arrastrar pinchando en el primer icono. El segundo icono, el de la rueda de engranaje, lo que os permite es editar el elemento. En este caso, editaríais los ajustes del módulo, lo cerramos por ahora. Aquí, si pincháis en la rueda de la fila, lo que haríais sería editar las opciones de la fila. Y con la sección lo mismo, pinchando aquí, editaríais las opciones de la sección. Por ejemplo, podéis cambiar el color de fondo. Le dais a fondo y ponemos el fondo de esta sección de color amarillo. Le damos a aceptar. Veis que la sección de color amarillo llega hasta aquí. Y ya a esta segunda sección también le cambiamos el fondo y le ponemos el fondo de color rojo. El tercer icono que os aparecerá sobre cualquier elemento es el icono de duplicar. Si pinchamos aquí, duplicaríamos el elemento. En este caso, duplicaríamos toda la sección de fondo rojo. Le damos a duplicar
nos ha duplicado la sección. Y en esta tercera sección también podríamos cambiarle el fondo rojo para que lo distingáis mejor. Y vamos a ponerle el fondo de color morado. Seguimos viendo los iconos. El cuarto lo que nos permitiría es añadir este elemento a la biblioteca. La biblioteca nos permite guardar en una biblioteca elementos que vayamos a utilizar luego en el futuro en otras páginas para poder recuperarlos con más facilidad. Como vamos a dedicar una lección posterior únicamente a la biblioteca de Divi, esto por ahora me lo salto y si tenéis curiosidad buscad cuando la publique esa lección posterior de la biblioteca de Divi. El quinto icono, que tiene forma de papelera, lo que nos permite, como es previsible, es eliminar el elemento. En este caso, si pincho en la papelera, nos elimina la sección. Y por último, hay un sexto icono con 3 puntos que nos permite acceder a más opciones que veremos también en lecciones posteriores. Igual que hemos editado el color de fondo de la sección, también podríamos cambiar el color de fondo de una fila. En este caso, la primera sección, la sección con el fondo amarillo, hemos dicho que tenía 2 filas. Esta primera fila con 2 columnas y esta segunda fila con 3 columnas. Para que lo veáis más claramente, vamos a cambiar aquí el color de la fila. Vamos a dedicar una lección posterior únicamente a las filas, en las que veremos todas las opciones de configuración de fila, así que tampoco os preocupéis si ahora esto no lo vemos en detalle. Vamos a ponerle a esta fila el color naranja claro y a esta segunda fila de fondo un color naranja más oscuro. Entonces, lo que quiero que os quede claro es que primero teníamos una sección que es la que tiene el fondo amarillo, que llega hasta aquí, y una segunda sección con el fondo morado. Y dentro de la primera sección tenemos 2 filas, esta de arriba con el color naranja claro y esta segunda con el color naranja más oscuro. Y cada una de las filas está dividida en diferentes columnas. La primera en 2 columnas, la tercera en 3 columnas y esta cuarta en una única columna que ocupa todo el ancho. Y aunque me repita, insisto porque es importante, al pasar el ratón sobre cada uno de los elementos nos aparecerán estos bloques con iconos. Cuando tiene el color gris oscuro, los cambios que hagamos van a afectar al módulo. Cuando tiene el color verde van a afectar a la fila y cuando tiene el color azul van a afectar a la sección. Para cualquier cambio que hagamos, ya sea en un módulo, en una fila o en una sección, si le damos a editar y hacemos un cambio, por ejemplo aquí vamos a poner el texto en negrita y aquí en diseño vamos a poner el texto a un tamaño mayor y de color rojo. En todas las ventanas flotantes que nos permiten modificar elementos, ya sean módulos, ya sean filas o ya sean secciones, tenemos abajo estos 4 iconos. Con el de la derecha lo que haríamos sería validar los cambios, decirle que OK, nos cerraría esta ventana y nos habría confirmado los cambios que hemos hecho. El segundo icono nos deshace el último cambio, si os fijáis, le damos una vez y nos vuelve al estado anterior, mientras que el tercer icono lo que nos hace es rehacer, nos vuelve al siguiente estado. Y el primer icono nos cancelaría todos los cambios que acabamos de hacer. Le damos aquí y nos cancela los cambios. Los mismos 4 iconos estarían si le damos a editar una fila o si le damos a editar una sección. Hemos visto entonces que un módulo está siempre incluido en una fila, que a su vez una fila está siempre incluida en una sección, pero además una sección está incluida en otro elemento que es la página. Para editar la página tenemos aquí este botón flotante con 3 puntos, le damos aquí y vemos las opciones de la página. Por un lado, aquí a la izquierda tenemos 3 botones que nos permiten cambiar la previsualización de la página si la estuviéramos viendo en este caso en un ordenador, en el segundo caso en una tablet o en el tercer caso en un smartphone. Lo dejamos como estaba en el ordenador. Igual que en los iconos de las secciones, de las filas o de los módulos, desde aquí podemos con este icono añadir toda la página a la biblioteca. Veremos esto con más detalle en la lección de la biblioteca de Divi. Podemos con el icono de la papelera eliminar no tanto la página, sino el diseño que tenemos en la página. Si le diéramos aquí nos dejaría la página en blanco. Con el icono de la rueda lo que nos haría sería acceder a las opciones de la página. Veremos también esto en otra lección. El icono del reloj lo que nos abre es un historial. Aquí en este historial lo que vemos es todos los cambios que hemos hecho en esta página y podemos ir yendo hacia atrás para deshacer los últimos cambios, que sería más o menos un equivalente a los botones de deshacer o rehacer que hemos visto anteriormente. Y por último, el último icono lo que nos permite es importar o exportar el diseño que acabamos de hacer. Si hemos hecho este diseño y lo queremos exportar para utilizarlo en otra web, por ejemplo, podríamos desde aquí exportarlo y lo mismo podríamos importar un diseño que tuviéramos hecho en otro sitio. Por último, aquí como esta página aún no la hemos publicado, tenemos 2 botones, una para guardarla como borrador y otra para publicar. Vamos a publicarla.
y una vez que esté publicada nos desaparece el botón guardar como borrador y únicamente nos aparece un botón guardar que nos actualizaría los últimos cambios que hayamos hecho. Es importante, según vayamos trabajando, darle de vez en cuando a guardar para no perder los últimos cambios. Ahora, si le diéramos a salir del constructor visual, veríamos la página tal cual nos queda después de haber metido estos contenidos. Veis que ahora, al pasar el ratón por encima, no nos aparecen los elementos del constructor de Divi. Podéis darle a habilitar el constructor visual para que os recargue la página con los elementos del constructor. Salimos y si le dais a editar la página, lo que nos va a hacer es cargarnos el constructor de Divi, pero en el modo backoffice, que es lo que veis aquí, donde estamos viendo los mismos contenidos que veíamos en la parte delantera, pero en vez de ver una previsualización real, estamos viéndolo como bloques. Este era, si recordáis, la primera sección que teníamos en nuestra página, con 2 filas. Aquí la segunda sección con una fila. Dentro de esta fila había 2 columnas con 2 módulos. Dentro de esta otros 3. Es exactamente la misma estructura, pero sin la previsualización real. Podríais trabajar igualmente desde aquí, pinchando en el icono y editando el contenido. Lo único que no veríais los cambios en tiempo real. Le damos a aceptar. Y con esto acabamos de ver. Espero que tengáis una idea general al menos de cómo funciona el constructor de Divi. Espero que hayáis entendido bien el concepto de las secciones, de las columnas y de los módulos, que es la base del constructor de Divi. En siguientes lecciones dedicaremos una lección exclusivamente a las secciones para ver todas las opciones de configuración que nos permiten, otra lección únicamente a las filas y luego a cada uno de los diferentes módulos que nos permite utilizar Divi le dedicaremos también su propia lección. Para no perderos ninguna de estas lecciones os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Si os ha gustado este vídeo os agradecería que le deis a me gusta y nos vemos pronto en la siguiente lección.